Hola, hola, familia de. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí, listos para un nuevo vídeo lleno de sorpresas y, como siempre, mucho salseo. Espero que estén teniendo un día espectacular, o al menos que este vídeo lo mejore considerablemente. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Kerem Bürsin, ese actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo. Y no vamos a hablar de sus abdominales, sino de algo mucho más profundo, algo que quizás no sabías, algo impactante. Prepárense porque este vídeo viene cargado de información que, créanme, los dejará boquiabiertos. Vamos a desenterrar secretos, a analizar su carrera, sus relaciones, sus proyectos futuros y, lo más importante, vamos a desvelar un aspecto de su vida que ha mantenido bastante oculto. Estamos hablando de un secreto que, una vez revelado, podría cambiar la forma en que lo vemos. ¿Listos para el viaje? Yo sé que sí. Pero antes de que me emocione demasiado y me ponga a soltar spoilers a diestro y siniestro, quiero recordarles que este canal está hecho con mucho cariño para ustedes, los fans de las series turcas, el chismecito sano y, por supuesto, Kerem Bürsin. Si les gusta lo que hacemos, si disfrutan de estos vídeos, no olviden suscribirse. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos contenido nuevo. Créanme, no querrán perderse ni un segundo de todo lo que tenemos preparado. Además, déjenos un like, que eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y trayéndoles más contenido como este. Y por supuesto, comenten. Queremos saber qué piensan. Ahora sí, basta de preámbulos. Vamos a lo que nos compete, el secreto impactante de Kerem Bürsin. Para entender la magnitud de este secreto, primero tenemos que hacer un pequeño repaso por su carrera. Kerem Bürsin no es solo una cara bonita. Para nada. Es un actor con una formación sólida, una trayectoria impresionante y una ambición que lo ha llevado a conquistar tanto el mercado turco como el internacional. Nació en Estambul, creció viajando por todo el mundo debido al trabajo de su padre. Pasó tiempo en Escocia, Indonesia, Emiratos Árabes Unidos, Malasia y, por supuesto, Estados Unidos. Esta experiencia multicultural no solo le permitió dominar el inglés a la perfección, sino que también le dio una perspectiva del mundo muy amplia y diversa. De hecho, antes de convertirse en el galán que todos conocemos, Kerem estudió marketing y comunicación en Boston. Sí, como lo oyen. Podría haber estado vendiéndonos seguros o redactando campañas publicitarias. Pero afortunadamente para nosotras, su pasión por la actuación lo llevó por otro camino. Después de graduarse, se mudó a Los Ángeles y comenzó a tomar clases de actuación, luchando por hacerse un hueco en la industria de Hollywood. Tuvo pequeños papeles en películas y series americanas, pero su gran oportunidad llegó cuando regresó a Turquía. Allí protagonizó series como Güneş ve Beklerken, que lo catapultó a la fama en su país natal. Pero fue su papel como Serkan Bolat en Senkal Kapm el que lo convirtió en un fenómeno mundial. Su química con Hande Erçel era innegable y la serie se vendió a más de 80 países, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas de la televisión turca. Ahora bien, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Porque detrás de este éxito, de esta imagen de galán, de este hombre aparentemente perfecto, se esconde algo que muy pocos conocen. Y no estoy hablando de cirugías estéticas ni de escándalos amorosos. Estoy hablando de algo mucho más profundo, algo relacionado con sus orígenes, con su familia, con su pasado. Prepárense porque aquí viene la bomba. Kerem Bürsin, a pesar de su imagen moderna y cosmopolita, tiene una conexión muy fuerte con la historia de Turquía. Pero no solo eso, sino que su familia tiene una historia épica. ¿Se imaginan a Kerem Bürsin como descendiente de un sultán otomano? Pues casi. La verdad es que su linaje se remonta a una de las familias más influyentes del Imperio Otomano. Sí, lo que oyen. Estamos hablando de realeza, aunque no oficial. Su familia, los Bürsin, eran una de las familias más poderosas y respetadas del Imperio Otomano. Eran influyentes en la política, en la economía y en la cultura. De hecho, algunos de sus antepasados ocuparon cargos importantes en el gobierno otomano y fueron figuras clave en la modernización del país. Imagínense. Kerem Bürsin, el actor que vemos en la televisión, tiene sangre azul corriendo por sus venas. Es como una versión moderna de un príncipe otomano. ¿Pero por qué esto es un secreto? Bueno, no es que lo haya mantenido en secreto deliberadamente, pero tampoco lo ha pregonado a los cuatro vientos.
Él siempre ha sido muy discreto con su vida personal y ha preferido que se le conozca por su trabajo como actor, y no por su linaje. Además, la historia de Turquía es compleja y a veces controvertida, y quizás él ha querido evitar cualquier tipo de polémica o especulación. Sin embargo, creo que es importante que conozcamos esta parte de su historia, porque nos ayuda a entender mejor quién es Kerem Bürsin. Nos revela que detrás de la fama y el glamour, hay un hombre con raíces profundas, con una historia familiar rica y fascinante. Un hombre que, aunque vive en el presente, lleva consigo el legado de sus antepasados. Pero la cosa no termina ahí. Porque este secreto o este linaje no solo influye en su pasado, sino que también podría influir en su futuro. Y aquí es donde viene la segunda parte impactante de este vídeo. Porque resulta que Kerem Bürsin tiene planes grandiosos. Planes que van más allá de la actuación. Planes que podrían cambiar su carrera y su vida para siempre. ¿De qué estoy hablando? Pues bien, según fuentes cercanas al actor, Kerem Bürsin está interesado en involucrarse más en la producción audiovisual. No solo quiere actuar, sino que también quiere escribir, dirigir y producir sus propias historias. Y no cualquier tipo de historias, sino historias que reflejen su identidad, su cultura y su visión del mundo. Historias que cuenten la historia de Turquía desde una perspectiva diferente, desde la perspectiva de alguien que conoce el país por dentro y por fuera. Y aquí es donde su linaje entra en juego. Porque Kerem Bürsin quiere utilizar su historia familiar como inspiración para sus proyectos. Quiere contar historias sobre el Imperio Otomano, sobre la modernización de Turquía, sobre los desafíos y las oportunidades que enfrenta el país en el siglo XXI. Quiere crear contenido que sea entretenido, pero también educativo y significativo. ¿Se imaginan a Kerem Bürsin dirigiendo una serie épica sobre el Imperio Otomano? ¿O escribiendo un guión sobre la vida de uno de sus antepasados? Sería increíble. Y no solo eso, sino que también podría utilizar su plataforma para promover la cultura turca en el mundo. Para mostrar la riqueza y la diversidad de su país. Para romper estereotipos y prejuicios. De hecho, ya ha dado algunos pasos en esta dirección. Ha creado su propia productora, Braveborn Films, con la que ya ha producido algunos cortometrajes y documentales. Y según sus propias palabras, tiene varios proyectos en desarrollo que exploran temas relacionados con la historia y la cultura turca. Pero eso no es todo. Porque Kerem Bürsin también está interesado en la filantropía. Quiere utilizar su fama y su influencia para ayudar a los demás. Para apoyar causas sociales importantes. Y en este sentido, también está siguiendo los pasos de sus antepasados. Porque muchos de sus familiares fueron filántropos que contribuyeron al desarrollo de Turquía a través de la educación, la salud y la cultura. ¿Ven cómo todo encaja? Su linaje, su pasión por la actuación, su interés en la producción audiovisual, su compromiso con la filantropía. Todo esto forma parte de un proyecto más grande, de un proyecto que tiene como objetivo dejar una huella en el mundo. Un proyecto que tiene como objetivo utilizar su plataforma para hacer el bien. Y aquí es donde radica lo impactante de este secreto. No solo en el hecho de que Kerem Bürsin tiene raíces nobles, sino en el hecho de que está utilizando este legado para construir un futuro mejor. Un futuro en el que pueda combinar su talento como actor con su pasión por contar historias y su compromiso con la sociedad. Así que ahí lo tienen, familia de. El secreto impactante de Kerem Bürsin. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Y espero que ahora vean a Kerem Bürsin con otros ojos. No solo como el galán de televisión, sino como un hombre con una historia fascinante y un futuro prometedor. Ahora, para recapitular un poco, hemos descubierto que Kerem Bürsin proviene de una familia con raíces profundas en la historia del Imperio Otomano, una familia poderosa e influyente. También hemos visto que él está planeando expandir sus horizontes más allá de la actuación, involucrándose en la producción y dirección de contenido que refleje su identidad y cultura. Y por último, pero no menos importante, hemos destacado su compromiso con la filantropía, siguiendo los pasos de sus antepasados para contribuir al desarrollo de Turquía. Este vídeo ha sido un viaje revelador, ¿no creen? Es increíble cómo a veces las personas que admiramos tienen historias tan ricas y complejas detrás de su imagen pública. Kerem Bürsin es mucho más que una cara bonita, es un hombre con un legado, una visión y un deseo genuino de marcar la diferencia. Y bien, hemos llegado al final de este vídeo.
Espero que les haya gustado tanto como a mí me encantó compartir toda esta información con ustedes. Espero que hayan aprendido algo nuevo, que se hayan sorprendido y, sobre todo, que se hayan entretenido. Quiero agradecerles de corazón por ver este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que dediquen su tiempo a verme y escucharme. Son la mejor comunidad que un canal puede tener. De verdad. Ahora, quiero saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Les sorprendió el secreto de Kerem Bürsin? ¿Qué opinan de sus planes futuros? ¿Les gustaría verlo dirigir una serie épica sobre el Imperio Otomano? Dejen sus comentarios abajo. Quiero leerlos todos y responder a sus preguntas. Su opinión es muy importante para mí. Además, si conocen algún otro secreto sobre Kerem Bürsin, no duden en compartirlo. El chismecito nunca está de más. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un like. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este. También compártanlo con sus amigos, familiares y con todos los fans de Kerem Bürsin que conozcan. Hagamos que este vídeo llegue a la mayor cantidad de personas posible. Y por supuesto, si aún no se han suscrito al canal, ¿qué están esperando? Suscríbanse ahora mismo. Activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. Prometo que seguiré trayéndoles contenido interesante, entretenido y lleno de sorpresas. Así que no se lo pierdan. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero esperen, que esto no termina aquí. El salseo se pone aún más jugoso. Ahora que hemos descubierto el linaje de Kerem y sus ambiciones, es hora de profundizar en la historia de su familia, los Bürsin. Prepárense porque vamos a viajar en el tiempo para conocer a algunos de sus antepasados más destacados y entender cómo su legado ha influido en la vida y los proyectos de Kerem. Esto es historia pura, aderezada con un toque de glamour y chismecito. Para empezar, no podemos hablar de la familia Bürsin sin mencionar a Mustafa Pasha Bürsin. Sí, damas y caballeros, uno de los antepasados más influyentes de Kerem. Mustafa Pasha fue un estadista otomano del siglo XIX, conocido por su visión progresista y su papel crucial en la modernización del imperio. Fue un defensor de la educación occidental y la reforma administrativa, e incluso viajó por Europa para estudiar los sistemas políticos y económicos de las potencias occidentales. Imagínense a Mustafa Pasha, con su elegante fez y su impecable bigote, charlando con reyes y emperadores. Pero no todo era política para Mustafa Pasha. También era un gran mecenas de las artes y las letras, y su palacio en Estambul se convirtió en un centro de reunión para intelectuales, artistas y escritores. Se dice que el propio sultán Abdülmecid lo consultaba con frecuencia sobre cuestiones culturales y políticas. Era como el George Clooney del Imperio Otomano, pero con más poder e influencia. ¿Y cómo creen que este legado influye en Kerem? Pues bien, al igual que su antepasado, Kerem ha demostrado un gran interés por la cultura y las artes. Su pasión por la actuación, su deseo de contar historias y su compromiso con la filantropía son un reflejo del espíritu de Mustafa Pasha. Ambos comparten una visión del mundo amplia y diversa, y un deseo de utilizar su influencia para hacer el bien. Es como si el gen de Mustafa Pasha se hubiera transmitido de generación en generación, hasta llegar a Kerem. Pero la historia de la familia Bürsin no se limita a Mustafa Pasha. También hay otras figuras fascinantes que merecen ser mencionadas. Por ejemplo, ¿han oído hablar de Fatma Ağam Bürsin? No era una princesa, pero era casi igual de importante. Fatma Ağam fue una empresaria y filántropa del siglo XX, que dedicó su vida a mejorar las condiciones de vida de las mujeres y los niños en Turquía. Fundó escuelas, hospitales y orfanatos, y luchó por la igualdad de género y el acceso a la educación para todos. Era una verdadera heroína. Se dice que Fatma Ağam era una mujer de carácter fuerte y determinación inquebrantable. No se dejaba intimidar por los hombres poderosos de su época, y siempre defendía lo que creía justo. Era como una versión otomana de la jueza Ruth Bader Ginsburg. Y adivinen qué, Kerem también ha hablado públicamente sobre su admiración por las mujeres fuertes e independientes. Ha elogiado a su madre y a su abuela por su valentía y su determinación, y ha defendido la igualdad de género en varias ocasiones. ¿Coincidencia?
Yo creo que no. El espíritu de Fatma Am también vive en Kerem. Pero la cosa no termina ahí. La familia Bursin también ha estado involucrada en la política y la diplomacia. Varios de sus miembros han ocupado cargos importantes en el gobierno turco y han representado al país en el extranjero. Se dice que uno de los antepasados de Kerem fue embajador en Washington DC a principios del siglo XX y que jugó un papel clave en el fortalecimiento de las relaciones entre Turquía y Estados Unidos. Imagínense a Kerem Bürsin codeándose con presidentes y diplomáticos. Y hablando de Estados Unidos, no podemos olvidar que Kerem pasó gran parte de su vida en ese país. Estudió en Boston, trabajó en Los Ángeles y tiene muchos amigos y colegas allí. Su experiencia en Estados Unidos le ha dado una perspectiva global y le ha permitido conectar con personas de diferentes culturas y orígenes. ¿Será que su antepasado embajador influyó en su decisión de estudiar en Estados Unidos? ¿Quién sabe? Lo que sí sabemos es que Kerem se siente muy cómodo en el mundo occidental y que ha sabido combinar su herencia turca con su experiencia internacional. Es un verdadero ciudadano del mundo. Ahora bien, volvamos a los planes futuros de Kerem. Ya hemos hablado de su interés en la producción audiovisual y su deseo de contar historias sobre Turquía. Pero, ¿qué tipo de historias quiere contar exactamente?